Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Un joven aprovechador, Antonio Rojas, decide casarse con una mujer mayor y rica, planeando estafarle toda su fortuna. Sin embargo, subestimó la sabiduría de la anciana y no valoró la importante lección que ella le daría. Antonio era un joven de 23 años que siempre mostró aversión al trabajo. Durante mucho tiempo, sus padres lo mantuvieron, pero cuando se dieron cuenta de que su hijo nunca se iría de casa por sí mismo, decidieron que era hora de que encontrara un trabajo y se volviera independiente. Presionado por sus padres, Antonio consigue trabajo en una cafetería, pero siempre llegaba tarde y su desagradable comportamiento con los clientes era habitual. En el fondo, el joven era profundamente infeliz y odiaba esa vida ya que deseaba tener dinero para comprar ropa cara y frecuentar lugares lujosos, pero constantemente se encontraba con los bolsillos vacíos. Además, evitaba gastar el poco dinero que ganaba con su sueldo, confiando siempre en la generosidad de los demás para sufragar sus gastos y extravagancias. Sin embargo, a pesar de ser un hombre privilegiado físicamente, rara vez encontraba una mujer dispuesta a interesarse por él. En su rutina habitual, Antonio llevaba una vida monótona yendo y viniendo entre su casa y el trabajo. Fue solo gracias a una cliente inesperada en su cafetería que todo cambió. Acostumbrado a atender a trabajadores todos los días, personas comunes que solo tomaban su café para llevar y se apresuraban a sus compromisos, el joven se encontró con algo fuera de lo común ese día. Un automóvil de lujo se estacionó frente al establecimiento y el conductor abrió la puerta trasera con toda deferencia, permitiendo que su jefa saliera. De allí salió una mujer con el pelo blanco y arrugas en el entrecejo, lo que indica que no se molestaba en ocultar su edad. Vestida con elegancia, se dirigió directamente a la fila del café esperando su turno. Antonio, que normalmente atendía a los clientes en una especie de piloto automático, sin mirar sus rostros por alguna vuelta del destino, volvió la mirada hacia adelante y se encontró con esa dama sofisticada. Observando su vestimenta y los guardaespaldas que la acompañaban, Antonio inmediatamente se dio cuenta de que no estaba frente a una cliente común y fue en ese momento que su actitud cambió. Una sonrisa forzada y automática apareció en su rostro, seguido de un saludo pronunciado con gran cortesía. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle en esta hermosa tarde?» La señora respondió que quería un simple café expreso para ella y un té para el conductor. Procesando el pedido en el mismo minuto y yendo personalmente a buscar las bebidas, Antonio era irreconocible, ya que nunca antes había desempeñado su trabajo de manera tan impecable. Al entregar las bebidas calientes, el joven también lanzó un pequeño coqueteo a la señora, halagándola, y no se detuvo ahí. «Me he dado cuenta de que usted es claramente una mujer de negocios. Estaría dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que me permita crecer en mi carrera. Siento que me estoy limitando aquí», dijo el joven, mirando profundamente a los ojos de la mujer. Ella no esperaba este giro de los acontecimientos cuando pidió un simple café, pero se dio cuenta de que el chico parecía ser dedicado y no le costaría nada darle una oportunidad. Con delicadeza, la señora sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó al joven antes de irse. En la tarjeta estaban grabados su nombre y su número de teléfono comercial. Antonio, emocionado por finalmente haber obtenido una oportunidad, se sintió motivado y lleno de esperanza con respecto al futuro. A la mañana siguiente se propuso finalmente llamar al número que le había dejado la mujer. «Oficina de la señora Isabel Cortés. ¿Cómo puedo ayudarle?», dijo la voz al otro lado de la línea. El joven explicó su historia y la secretaria confirmó que ya había sido informada y estaba esperando su llamada. Se programó una entrevista de trabajo para el día siguiente a las 16 horas y el joven, sin siquiera saber para qué puesto sería, aceptó sin cuestionar. Sin embargo, Antonio se empleó a fondo y llegó antes de que abrieran la oficina. También logró que la señora Isabel, la misma que él atendió en la cafetería y que era la dueña de la oficina, lo escuchara. Normalmente no era ella quien llevaba a cabo las entrevistas, pero el joven fue tan insistente que la mujer decidió hacer una excepción. El hecho es que quedó encantada con Antonio, no por su belleza, sino por su forma de comunicarse y el enfoque que demostraba tener en sus objetivos. Además, se vestía bien y parecía comportarse como un verdadero caballero en cualquier entorno o situación. La señora Isabel no tuvo dudas de que lo contrataría y lo asignaría al departamento de ventas de su oficina, siendo responsable de visitar a las grandes empresas para ofrecer sus productos. La empresaria era una excelente jefa y dirigía una de las mayores redes de ventas de equipos deportivos del país.
A pesar de eso, nunca tuvo interés en los deportes ni en los negocios. Asumió su cargo hace unos 13 años tras el fallecimiento de su esposo y fundador de la empresa, quien le dejó todo su imperio. A pesar de su falta de experiencia y amateurismo en los negocios, la empresa nunca estuvo mejor, lo que hizo que todos pensaran que la anciana mujer tenía un talento natural para ello. Antonio no conocía la historia en detalle, pero dedujo al ver las fotos antiguas en la pared de la oficina de la señora Isabel con un hombre que aparentaba tener la misma edad que ella. También notó la falta de un anillo en su dedo, y aunque la mujer estaba muy bien cuidada, supuso que tenía más de 70 años. Por lo tanto, decidió intentar seducir a la anciana y hacer que se enamorara de él. Imaginó que, debido a las arrugas y la edad, ella no tendría muchos años de vida. De este modo, podría casarse con ella y esperar unos años hasta su muerte para heredar su gran fortuna y su grupo empresarial. El joven no se sentía mal por hacer esto con la dulce mujer que le tendió la mano para ayudarlo. No le importaba que manipulara y mentiría durante algunos años, ya que tendría una gran recompensa al final, y eso era lo único que le importaba, el estatus y el dinero. Y el plan parecía estar funcionando. Antonio nunca antes se había dedicado tanto en su vida, y a pesar de no tener experiencia en el trabajo, actuaba como un vendedor, y logró traer a 2 grandes clientes a la empresa, sorprendiendo a todos, incluso a la señora Isabel. Con su dulce y educada manera, el joven lograba manipular a todos a su alrededor y convencerlos para que hicieran exactamente lo que él quería. Los contratos que había cerrado traerían grandes beneficios para la señora Isabel, y como recompensa, la anciana decidió llevar al joven a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad para motivarlo a continuar con su buen trabajo. Y fue en esa cena que el joven dio lo mejor de sí. Antonio sedujo y elogió a la señora durante toda la noche, y no pasó mucho tiempo antes de que ella cediera ante los encantos del apuesto joven, devolviendo sus coqueteos. Los dos hablaron mucho durante la comida, y él mintió acerca de una falsa lucha por superar adversidades, mientras que ella contó la historia de la fundación de su empresa con su difunto esposo y todas sus aventuras alrededor del mundo. Una semana después, saliendo ocasionalmente y conociéndose cada vez más, el joven decidió arriesgarse y dar el paso decisivo. Antonio eligió el momento adecuado y le pidió a su jefa que fuera su novia. La expresión de sorpresa y asombro en el rostro de la señora Isabel fue evidente. A pesar de que salían con cierta frecuencia, él siempre había sido muy respetuoso y nunca había intentado siquiera besarla. Por lo tanto, una propuesta de noviazgo fue algo sorprendente. Ella intentó resistirse y argumentó que sería absurdo que una jefa saliera con un empleado, pero Antonio y su gran poder de persuasión lograron arrancarle un sí como respuesta final. La anciana se sorprendió de que un joven como él quisiera estar con una señora de su edad, pero estaba tan feliz que no reflexionó más al respecto. Simplemente aceptó la propuesta y celebraron hasta altas horas de la noche. Después de eso, Antonio sabía que su plan iba por el camino que había planeado, pero la siguiente parte requeriría de extrema delicadeza y cuidado para no revelar sus verdaderas intenciones. Se entregó a su relación con la señora, llevándola a lugares que ni siquiera sabía que existían, presentándole lugares inéditos en la ciudad y atracciones turísticas que él mismo siempre había deseado visitar, pero nunca tuvo dinero para hacerlo. Con tanto cariño y atención por parte del joven hacia la anciana, era solo cuestión de tiempo para que la señora Isabel se enamorara profundamente de Antonio. Era imposible que no se sintiera más viva cuando estaba a su lado, experimentando cosas nuevas, conociendo gente increíble y redescubriendo el verdadero significado de vivir. Lo quisiera o no, su difunto marido siempre se dedicó más a los negocios que a la familia. Aunque siempre estaba a su lado, no era un marido muy atento y optó por no tener hijos sometiéndose a una vasectomía cuando era joven, para evitar problemas en el futuro, dejando a la señora Isabel sin herederos. Tras su fallecimiento, la anciana se sintió aún más sola y aislada, viviendo exclusivamente para los negocios. La mujer decidió hacer algo que no estaba en su naturaleza, un derroche en el que no estaba acostumbrada. Alquiló la mejor suite de la ciudad para un fin de semana e invitó a Antonio, pero sin decirle cuál sería la ocasión. El joven quedó sorprendido al llegar al hotel en helicóptero. Nunca había volado antes y no tenía idea de lo que le esperaba. La señora Isabel, que lo estaba esperando, lo llamó para entrar y después de unos minutos tomó la decisión más inusual de su vida. En el balcón del hotel, le propuso matrimonio a Antonio. El joven quedó sin palabras, pero inmediatamente aceptó y respondió que sí, dejando a la mujer extremadamente feliz y con lágrimas en los ojos. Antonio no esperaba que su plan fuera tan exitoso como para que ella misma le propusiera matrimonio. Sin embargo, a pesar de tanta felicidad, la señora notó la forma grosera en que él trató al empleado del hotel que tocó la puerta para darle la bienvenida. Después pensó que tal vez era solo su impresión y que quizá no había sido en absoluto descortés. Pero eso encendió una alarma en su percepción, haciéndola estar más atenta a las próximas acciones de Antonio.
pero todavía no había notado la cantidad de dinero que gastaba cada semana en cosas superfluas. Desde que comenzó a salir con la señora Isabel, Antonio vestía ropa de diseñador y relojes que parecían joyas. El joven ya se movía y se comportaba como si fuera un verdadero millonario, como si la adaptación a un estilo de vida lujoso no hubiera sido ningún obstáculo. De hecho, cualquiera que lo viera desde fuera pensaría que Antonio había nacido y crecido en ese estilo de vida. Esto pasó inadvertido para la anciana, ya que no revisaba su cuenta bancaria o sus extractos de tarjetas a diario, pero el gerente del banco de la mujer notó las transacciones inusuales y de inmediato la llamó para verificar la situación y asegurarse de que todo estaba bien. A pesar de ser rica, desde hace décadas, Isabel había nacido en una pequeña aldea humilde en el interior de su país. Siempre fue una trabajadora incansable, desempeñando todo tipo de trabajos antes de que el negocio de su difunto esposo despegara. De hecho, fue ella quien sostuvo la casa durante los intentos del hombre de hacer realidad su negocio, ya que durante años la empresa no pasaba de ser solo un plan en papel. Ella siguió trabajando y dando parte de su salario para que él invirtiera en su sueño, ya que creía que con tanta perseverancia el hombre lograría que funcionara. Y así fue. Después de años, la empresa comenzó a generar ganancias y la mujer dejó de trabajar en empleos temporales para convertirse en su socia mayoritaria. Con la trágica muerte de su marido, se convirtió en la única propietaria de todo el imperio, pero todas sus luchas a lo largo de su vida hicieron que nunca diera demasiada importancia al dinero que poseía. Solo invertía en su propio negocio y dejaba de lado casas, autos y joyas que podría adquirir limitándose al confort básico y poseyendo solo lo que necesitaba. Las extravagancias, como alquilar un hotel caro y un helicóptero para buscar a Antonio, eran extremadamente raras, por no decir únicas. A pesar de todo, el matrimonio de Antonio con Isabel fue sencillo, sin fiesta ni nada por el estilo, solo una pequeña cena en su casa. Por eso, el gerente del banco la llamó solo para verificar si todo estaba bien y si esas compras costosas las había hecho ella, ya que nunca había visto tanto dinero salir de su cuenta como lo estaba viendo ahora. Fue en ese momento que la señora Isabel comenzó a cuestionar y a sospechar las verdaderas intenciones de su actual esposo. Ya desconfiaba de sus largas llamadas telefónicas y de que pasara horas, a veces incluso días fuera de casa. Y la anciana empezó a temer que solo le interesara su dinero. Con eso, se corroía por dentro, viviendo angustiada y temerosa de sentirse engañada. Durante todos esos meses, pensó que se había equivocado al casarse con el joven. Para poner fin a sus angustias e intentar llevar una vida tranquila, la señora Isabel decidió contactar a un detective privado a través de un amigo, quien siguió al hombre durante algunas semanas y documentó todo lo que hacía en sus días. Cuando la humilde mujer recibió el informe final del detective, no podía creer lo que veía en sus ojos. Debido a su gran demostración de competencia, Antonio había sido trasladado a otra sucursal de la empresa hace algunos meses para supervisar a otros gerentes y empleados. Pero la verdad es que ya no asistía a su trabajo desde hace unas semanas. Al salir de la casa de la anciana todos los días diciendo que iba a trabajar, el hombre se encontraba con otra mujer y siempre frecuentaba fiestas y restaurantes. En resumen, estaba engañando constantemente a la anciana mujer, además de usar su fortuna y la tarjeta corporativa de la empresa para comprar regalos extremadamente costosos para su amante. Las lágrimas que caían de los ojos de la anciana eran lo de menos en comparación con su expresión de decepción. Al ver todas esas fotos y transacciones bancarias, toda su confianza se hizo pedazos. El resultado de intentar vivir de nuevo había sido un desastre y se sentía más utilizada y engañada de lo que nunca había sentido en toda su vida. ¿Cómo pudo hacerme esto? Dijo que me amaba y luego salió y me engañó con una mujer más joven. Pensó para sí misma, reflexionando sobre cuán ingenua había sido y cómo había estado cegada por la pasión y la ilusión de un joven apuesto. A pesar de toda la tristeza de continuar con su vida, sabía que las cosas no podían quedarse así y comenzó de inmediato a idear una manera de darle una verdadera lección al interesado y mentiroso Antonio, prometiéndose que esto no quedaría de esa forma. Su primera acción fue bloquear todas las tarjetas de crédito personales que estaban en manos del hombre y también su despido inmediato de la empresa, aunque no lo notificó. Después de eso, la primera vez que el hombre intentó usar la tarjeta para pagar una cena con su amante, la transacción fue rechazada. Incrédulo ante la situación, simplemente bromeó que era un error del banco y que siempre ocurría debido a errores en la máquina, culpando al empleado del restaurante y entregando otra tarjeta. 3 intentos más tarde, el malestar y la tensión se hicieron evidentes en el ambiente. Apuesto a que esto se debe a alguna incompetencia tuya, ¿sabes? Si trabajaras para mi empresa, ya estarías en la calle hoy mismo, dijo Antonio al humilde y amable mesero, quien solo se disculpó y dijo que volvería de inmediato. Cuando regresó, trajo consigo al gerente del lugar,
quien preguntó si el hombre tenía efectivo para pagar, ya que sus tarjetas claramente tenían un problema. El joven intentó llamar a su esposa, pero ella no contestó, dejando al hombre solo en esa situación. Ante la amenaza de llamar a la policía y el riesgo de pasar una noche en la cárcel, Antonio dejó sus documentos y su teléfono celular al gerente y prometió regresar al día siguiente para saldar la cuenta y para evitar más vergüenza en el restaurante lleno. El gerente aceptó. El joven estaba furioso, no entendía lo que había sucedido, pero en su mente su plan todavía estaba funcionando perfectamente y yendo exactamente como él quería. Luego trató de seguir adelante y resolver la situación de la mejor manera posible. Al llegar a casa, cuestionó a su esposa sobre por qué había sucedido eso y por qué no contestaba las llamadas. Ella negó saber la razón y dijo que debía ser algún problema del banco y prometió llamar al día siguiente para solucionarlo. Antonio intentó disimular, pero no pudo contener su rabia y fue entonces cuando la mujer pudo ver al joven tal y como era en realidad, sin el filtro del hechizo que le había puesto. Veía lo que le importaba y no iba a permitir que todas sus mentiras y traiciones quedaran sin castigo. Al día siguiente fue al banco, pero no para resolver el problema de la tarjeta de crédito, sino para modificar su contrato de matrimonio y su herencia. Al no tener hijos y con su familia ya fallecida, todos siempre se preguntaron cuál sería el destino de ese dinero y de todos los negocios de la mujer, que ahora se encontraban en secreto entre su abogado y su director de banco. Lamentablemente su plan vengativo se vio interrumpido por una muerte repentina. Solo unos pocos empleados más cercanos lo sabían. Pero la mujer había estado lidiando con un cáncer durante unos 3 años y entre mejoras y recaídas sabía que sus días estaban contados y que su final estaba cerca. La anciana partió hacia el otro lado, triste, y se sintió traicionada por la última persona en quien confió, pero sabía que estaba cerca de despedirse para siempre, así que dejó una carta a su fiel chofer diciendo su último adiós y sus últimas instrucciones para él. Frente a la muerte de su esposa, Antonio comenzó a comportarse como un triste viudo, usando un traje negro que costó una fortuna y gafas de sol para que nadie pudiera ver la falta de lágrimas en sus ojos. El testamento se leyó durante su velorio, como lo había solicitado en la carta de la señora Isabel. El lugar estaba lleno de empleados de la empresa y accionistas preocupados por el futuro de la compañía. El texto comenzó agradeciendo la presencia de todos y mencionó que al menos ahora ella tendría la verdadera felicidad, encontrando a su difunto esposo en el otro plano y pudiendo estar juntos por el resto de la eternidad, lo que generó un ambiente incómodo para Antonio a medida que todos lo miraban. En cuanto a su empresa, esta sería dividida equitativamente entre todos los accionistas actuales, mencionando que siempre habían apoyado a la anciana y que gracias a las buenas orientaciones y decisiones tomadas por la junta directiva, ella se fue tranquila, viendo su empresa más poderosa y más sólida que nunca. De esta manera, confiaba en que seguirían haciendo un excelente trabajo. En cuanto a la fortuna, se reveló que los montos que la anciana tenía en su cuenta eran mucho mayores de lo que todos pensaban. Aunque la gente creía en su inexperiencia e ignorancia en los negocios, había sido una destacada inversora durante años y había obtenido increíbles beneficios de las acciones y ventas de otras empresas que había ayudado a crear. Sin embargo, todo ese dinero se iría destinado a la creación de una ONG que sería responsable de albergar niños de la calle, cubriendo no solo su estadía, alimentación y ropa hasta los 6 años, sino también su educación en prestigiosas universidades y una plaza garantizada en una de sus empresas. La misma expresión de odio y furia de Antonio del día anterior volvió a reflejarse en su rostro a medida que avanzaba la lectura. Indignado por no recibir ninguna parte de la empresa o de la fortuna, esperaba conocer el destino de las propiedades y automóviles que juntos valían mucho más de lo que podía gastar en toda su vida. Sin embargo, para su sorpresa, todos serían vendidos y el dinero recaudado se donará a instituciones benéficas ya existentes. Cuando finalmente el testamento menciona a Antonio, comienza un gran agradecimiento de la difunta mujer. Isabel deja claro la importancia del hombre al final de su vida, ya que dijo que gracias a él vivió experiencias increíbles e inusuales. Conoció lugares hermosos y tuvo contacto con cosas y personas que ni siquiera sabía que existían, y por eso le agradecía. La señora Isabel también expresó que creía haber hecho muy feliz al hombre, y por ese motivo, le dejaba uno de los objetos más importantes que podía dejar. Recibió una llave que, según el testamento, lo llevaría a una caja fuerte en el banco más prestigioso del país. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Antonio. Finalmente sería dueño de una colección de joyas o escrituras de propiedades. Todos los invitados aplaudieron en un último homenaje a Isabel y pensaron que Antonio probablemente se había llevado la mayor parte de su herencia. Los días pasaron y con la venta de las propiedades y los autos, Antonio decidió ir al banco de una vez por todas para verificar su tan esperada herencia.
Fue bien recibido por el gerente y le dijeron que todos estaban esperando su presencia. El joven fue conducido hasta la caja fuerte en el piso más seguro del lugar y como medida de privacidad, los empleados lo dejaron solo en la habitación, saliendo y pidiéndole que los llamara cuando estuviera listo para irse. Su ansiedad lo llevó a abrir la caja fuerte de acero lo más rápido posible, esperando encontrar diamantes y otras joyas. Pero lo que vio dentro lo dejó atónito. En la caja fuerte había una taza de café expreso, la misma que Antonio sirvió a la señora Isabel el día que se conocieron. La bebida estaba fría y acompañada de una simple nota que decía: «Espero que disfrutes el sabor amargo. Con amor, tu difunta esposa». El joven entendió de inmediato el mensaje. Ella sabía de su plan, siempre lo supo. Había dejado esa taza de café como una burla para Antonio, una forma de dar su respuesta a todo lo que él había hecho, todas sus mentiras y traiciones que resultaron en nada más que una mera frustración y un café sin azúcar. El joven no podía creerlo. Estaba exactamente donde había comenzado, sin dinero, sin trabajo, y estaba devastado. Lloraba mientras gritaba. Ya no sabía qué hacer. Todos habían descubierto su engaño. Se hizo conocido en toda la ciudad después de la vergüenza que pasó, y nunca pudo recuperar la ascensión social que deseaba. Incluso la cafetería en la que trabajaba no lo quería de vuelta. La señora Isabel murió feliz, sabiendo que ya había encontrado a su alma gemela en su vida anterior, que era su difunto esposo, y que Antonio había sido solo un interesado, que al final no logró lo que quería. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.